Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. Ya vamos a hablar sobre el orden de las bendiciones al comer. Esto inspirado, ¿cierto?, en la halajá. ¿Qué pasa cuando uno se sienta a comer? Voy a mostrar acá. Cuando una persona se sienta a comer y hay delante de ella abundancia de alimentos, por lo tanto, múltiples bendiciones podrían decirse. No podrá escogerse al azar el alimento y la bendición correspondiente, sino que debe saber que hay un orden para esto, puesto que hay bendiciones que tienen mayor importancia y hay ciertas jerarquías en los alimentos. En consecuencia, hace falta escoger y empezar con la bendición o el fruto más importante. O sea, al bendecir por los alimentos, sabemos que hay para el pan, los frutos, para el producto de la tierra, ¿cierto? Para los líquidos. También se dice cuando hay un postre, etcétera, dependiendo del origen. Y hay alguna prioridad, ¿cierto?, dentro de esto, si no sería desorden. Para establecer este orden es imprescindible tomar en cuenta dos factores. Voy a agrandar un poquito esto. Vean un poquito. Entonces estos factores son, algunas bendiciones son generales, por ejemplo, mesonot y shehakol, que se dice por la variedad de alimentos. ¿Cierto? Mesonot significa eso, variedad o alimentos. Significa literal. Y shehakol, el que creó. Que porque decimos la bendición, aquel que creó todo, toda la variedad de alimentos. ¿Cierto? Y decimos aquel por cuya palabra todo fue hecho. Bueno, prácticamente abarcan muchos tipos de alimentos estas dos bendiciones y hay otras que son un poco más específicas, por ejemplo, Haetz, que es por el fruto del árbol, que abarca únicamente eso, frutos del árbol. Adamá abarca verduras, que creaste el fruto de la tierra, o sea, verduras y hortalizas. Y hay otras más específicas, por ejemplo, la bendición Amotzi, que creas el pan, dice de la tierra, sacas el pan de la tierra, perdón. Y a Geffen. Geffen es el vino. O sea, se dice nada más que sobre el vino. O, bueno, algún producto de la uva. El otro factor que debemos tomar en cuenta es el alimento. El versículo que trata en la Torá de las 7 especies con las que se bendijo a la tierra de Israel, las convierte en los alimentos más importantes que otros frutos y verduras. Es decir, en la Torá se menciona que la tierra de Israel es una tierra de, ¿cierto?, de higos, una tierra, ¿cierto?, de nada, es una tierra. Y ahí va mencionando diferentes tipos de frutos. Por lo tanto, estos tienen prioridad en cuanto a las bendiciones que uno recita. Y el orden que presenta el versículo de las 7 especies también establece una jerarquía entre ellas, la cual de menos a más sería granada, se menciona la Torá después el higo, después se menciona la uva, el dátil, la cebada, la aceituna y el trigo. Pero el problema está cuando se presenta una bendición superior con una fruta inferior. Además hay otros factores por tomar en cuenta para saber hacia qué platillo o fruta dirigimos nuestra mano como primera elección para bendecir. O sea, tengo todo en la mesa. Bueno, ¿qué bendigo primero? Hay cosas que nos gustan y se nos antojan en ese momento, aunque pertenezcan a una jerarquía inferior, es decir, se bendice después. ¿Qué pasa cuando una fruta está completa y la otra picada? ¿Tendrá la completa más importancia y será más digna de realizar sobre ella una bendición que sobre la picada, aunque ésta se halla en un nivel superior? Entonces uno ve, tiene en la mesa diferentes tipos de fruta y veo una granada y veo una uva, pero pasa que la granada está partida por la mitad, o a lo mejor alguien ya le sacó un trozo antes. ¿Qué bendigo? ¿Lo que está completo, lo que está partido? Bueno, para poner orden en todo esto y crear una lista de preferencias, comenzaremos con la Gemara. Esta es una introducción, ¿cierto? Que dice, hay delante de él muchas especies para bendecir. Nuestra mesa. Rab Yehuda dice, si hay entre ellas, de las 7 especies con que se bendijo la tierra de Israel, deben comenzar con estas. Jajamim, los sabios,
discuten y piensan. Comienza con la que más quiere y le agrada en ese momento. Dice el tratado de Berajot 6.4, que es el tratado de las bendiciones. Aclaran nuestros sabios que la discusión entre Rabbi Yehuda y Jajamim es sobre cómo se alaba a Dios de mejor forma. O sea, ¿cómo bendecimos mejor al Eterno? ¿Bendiciéndole sobre un alimento importante? O quizás la buena alabanza depende de quién la dice. O sobre lo que él le agrada bendice mejor y con más ganas. Y así se alaba mejor a Dios. Y se bendice mejor a Dios cuando uno va a comer. O sea, la discusión está centrada en qué forma bendecir de mejor manera a Dios, con un orden específico, o con lo que a mí más me agrada, porque lo voy a comer con más gusto. Bueno, ahí mismo en la Gemara aclara el rabino Ula que toda la discusión ocurre cuando se trata de alimentos que contienen la misma bendición. O sea, cuando se utilizan esos criterios que se están discutiendo, yo tengo más ganas de comer esto otro. Entonces, el punto no es sobre cualquier tipo de alimento, sino sobre los alimentos que cubre una misma bendición. O sea, si yo digo Ore Priaetz, dice el fruto del árbol, y tengo diversos frutos, bueno, ¿por qué fruto parto? Entonces, o si X bendición incluye ciertos alimentos, pero solamente eh, este tema va hilando fino por los alimentos que se contienen en la misma bendición. ¿Ok? Pero cuando las bendiciones son diferentes, por supuesto que todos estarán de acuerdo, tanto Rabbi Yehuda como Jajamim, con que se da preferencia a la bendición más importante. O sea, hay orden de prioridades en las bendiciones y cuando los alimentos son diversos, bueno, ahí hay una discusión. Para no enredarnos mucho, presentaré la conclusión después de mucha polémica lógica que se desató sobre el orden correcto. Y esta es la conclusión. Y en primer lugar, no hay leyes de orden cuando se trata de uno que se sienta a comer y los platillos llevarán un orden de salida. O sea, primero viene la entrada, después viene el plato, después viene el postre, o sea, evidentemente se va a bendecir de acuerdo al orden en que aparezcan los alimentos. Como al principio se le servirá la sopa, después el pescado y la carne, y de postre tendrá frutas, no cabe en la mente decir que, debido a que las uvas de postre son de las 7 especies, tendrán que adelantarse a la bendición de la sopa, sino que en este caso uno irá diciendo las bendiciones por el orden del platillo. Además, si algo en la mesa tiene preferencia de bendición, pero no se antoja comerla, no se puede obligar a comerlo para pasar a la siguiente bendición. La duda será entre lo que quiere comer y está servido delante, y con qué bendición y alimento empezará. Ya. Si hay un orden secuencial en la comida, no hay tanto problema con el orden de las bendiciones. El punto es cuando está ahí la comida servida, ¿cierto? ¿Y con qué empiezo? Y salvando estas excepciones, el orden sería el siguiente. La lista se encabeza con la bendición sobre el pan, es decir, primeramente se bendice por el pan. Hamotzileje minaretz. Debido a que también es una bendición específica, y porque el trigo encabeza las 7 especies de la tierra de Israel. Primero, si hay pan, se bendice por el pan. Sigue la bendición de mesonot, que son los alimentos. ¿Sobre qué cosa? Sobre panecillos dulces, guisados de trigo. En este caso, si son de cebada o de trigo, se adelantarán los de trigo, ya que en el versículo de las 7 especies, este se adelanta a la cebada. O sea, en el orden, ¿cierto?, en el que aparecen en la Torá. Ya, esto dice panecillos dulces guisados de trigo, o sea, no es pan, pero también son productos que se hacen con las 7 especias de Israel. ¿Ok? Entonces se dice la bendición mesonot. O sea, con el trigo se hace el pan. Si tengo pan, bendigo el pan. Pero si con el trigo hice un guisado, primero el pan y después el guisado, en el fondo. Y con el guisado se dice mesonot. La bendición sobre el vino, luego, Bore Priha Geffen, aunque las uvas figuran más abajo de las 7 especies, debido a que la bendición del vino es específica. O sea, como es una bendición que es sobre un solo alimento, tiene mayor prioridad.
Y tiene preferencia sobre las demás bendiciones genéricas, que son para varios tipos de alimentos. En Shabbat, debido a la santidad del día, comenzamos con el Kiddush sobre el vino antes del pan. Y por eso se debe cubrir el pan por la falta de respeto de sobrepasarlo. O sea, en el Kabbalat Shabbat, ¿cierto? Cuando iniciamos y hacemos la ceremonia el viernes, se bendice primero ¿qué cosa? ¿El pan o el vino? El vino, ¿cierto? Se hace el vino y después se hace el pan. Pero comúnmente se hace primero el pan, después el vino, al comer. Pero en Shabbat se hace primero la bendición del vino porque se santifica por el día. Se hace un kiddush. Y este kiddush es como el brindis, ¿cierto? Con la copa de vino. Se aparte ese tiempo del resto. Por lo tanto, siempre se cubre la jalá con un mantel. Y es, como dicen los sabios, como una forma de no avergonzar al pan que debería bendecirse antes. Como, como, como para no sobrepasar la bendición del pan. Entonces, se le cubre a la jalá. Esa es la costumbre y la tradición. O sea, hasta de los alimentos se tiene respeto. Imagínense cuánto más con las personas. Posteriormente vienen las frutas de las 7 especias, quitando el trigo, la cebada y el vino. O sea, que ya se bendijeron. Si es que ya se hizo. Y el orden jerárquico de arriba hacia abajo es: si hay frutas, primero se parte por la aceituna, después el dátil, la uva, el higo y la granada. ¿Ok? O sea, primero, como dijimos, el pan. Después mesonot, si hay otro tipo de alimentos. Después viene el vino. Y después vienen las especias, ¿ya? Que tienen que ver, ¿cierto? Con estas frutas. Los 7 frutos. Después que vienen todas las frutas y la bendición sobre ellas está por encima de aquellas sobre las verduras, a menos que a la persona le guste o se le antoje en ese momento probar primero una verdura. En ese caso se adelanta la bendición de la verdura por sobre la fruta. O sea, sería ese orden. Entonces, frutas, verduras. Pero si alguien come primero una verdura, bendice primero la verdura. Se le antojó comer antes. Y al final de las bendiciones está Shehakol Niyah Vidvaro, ya que esta como bendición es muy general y abarca diversos tipos de alimentos. O sea, siempre se parte así, las bendiciones más específicas, o sea, la que es por un tipo de alimento, como el pan, el vino. Después la que incluyen, ¿cierto? Los frutos que menciona la Torah, frutos de Israel. Y al final, en orden de prioridad, viene la bendición que incluye todo otro tipo de alimentos, como Shehakol, en orden de prioridad. Asimismo, ¿cierto? Esto es solo cuando uno puede elegir de la mesa lo que quiera. Pero si los alimentos van pasando en seguidilla, como primero viene la sopa, se bendice por verduras, ¿cierto? Y después viene, o si primero me sirven una ensalada, una entrada. Y después viene el plato principal y el pan y el vino, bueno, ahí se bendice por ello. Y al final por el postre. Pero cuando tengo para elegir, es el orden que estamos hablando. En este caso, perdón, de que se trate de bendiciones de la misma jerarquía, se adelantará el alimento completo antes del picado. Y si los dos están enteros o picados, se adelantará el que más le guste a la persona. O sea, si la bendición, ¿cierto? Tiene la misma jerarquía, por ejemplo, está todo incluido en Shehakol. No son frutos de la tierra de Israel, no son, no es pan, no es vino, ni un derivado de los frutos de las especias, ¿ok? No sé, un mango y una maracuyá. ¿Qué bendición digo? Ya, si tengo una maracuyá entera, la maracuyá tiene perdón, maracuyá entera y el mango cortado o picado. Primero digo maracuyá porque la fruta está completa. Y después digo la bendición del mango. Es que fuera, fuera a ser así. ¿Ya? Em, y en el fondo también puede ser lo que uno prefiera. Si uno primero va a comer una cosa u otra, bendice por lo que va a comer. En ese caso. Cuando los alimentos tienen la misma jerarquía. Ya. Esto es el orden de las bendiciones.
Mi mamá tiene ahí su librito, su agenda de torpedo. Estas leyes nos enseñan, miren, para que me crean. Las bendiciones ahí. Tiene pegaditas en una libreta ahí, para la mesa. Estas leyes nos enseñan que las cosas en la vida tienen jerarquía y hay que dar preferencia a las importantes. Relatan que un profesor se paró ante sus alumnos con un recipiente vacío y alrededor del escritorio ubicó una piedra, arena, piedrecillas y un vaso de agua. El profesor se sentó ahí, con piedra, arena, piedrecillas y un vaso de agua. Y ante los alumnos, ¿qué hizo? Echó la arena al recipiente, después los guijarros y el agua. Y para la piedra ya no hubo más espacio. Después volvió a hacer la prueba, metiendo primero la piedra, después las piedrecillas alrededor y luego la arena, la cual se filtró por los huecos de las piedras y al final echó el agua y todo cupo en el recipiente. Se dirigió entonces a los alumnos para decirles: y con esto les enseño que en la vida primero deben meter su piedra principal, después verán que tienen tiempo y espacio para todas las demás piedrecillas. Es decir, hay que saber poner orden, de preferencia, y esa es la clave de la vida. Como se dice por allí, el que abarca mucho, poco aprieta. Pero si ordena bien, cierto, las cosas, puede que todo quepa, en su momento y en su tiempo. Todas las jerarquías son importantes, también la de las personas. Pero Nachmanides, Rabino Moshe ben ben- se me fue la N final, ya, me olvidó. Nos aclaró en este punto en la epístola que mandó a su hijo. A él le mandó una carta a su hijo y le dijo lo siguiente: procura ver a toda la gente como más importantes que tú, para que los honres y les des el respeto que se merecen. Y observa en qué te supera el otro. Ya sea te supera por edad, por inteligencia, por dinero, etc. Y respétalo. Un consejo que le dio Nachmanides cierto a su hijo en una carta. O sea, no simplemente le dijo sé humilde, le dijo respeta a la gente. Porque cuando uno se cree superior a los demás, termina cometiendo faltas contra otros, porque se cree mejor que los demás. Entonces le dice, no considera a todos más importantes que tú. Ya sea, hónralo. Si tiene más edad que tú, más inteligencia, más piedad, dinero, lo que sea. Si tiene algo más que tú, respétalo. Y obviamente en el mundo siempre hay alguien que nos supera en algo. Y siempre alguien nos supera en algo. Quien sea. Por lo tanto, respétalo, dice. Y también dijeron nuestros sabios en Pirkei Avot, los dichos de los padres: da trato a tu amigo como el que das a tu maestro. O sea, respeta a tus amigos tanto como a tus maestros. Y no como lamentablemente hacemos, siempre buscando nosotros el punto a favor para menospreciar y degradar al prójimo. Demos honores a quien lo merece. Y esto es el problema que muchas veces pasa, ¿cierto? Que tratamos de buscar qué tengo yo mejor que los demás para yo ensalzar mi imagen ante otros, y trato de buscar siempre la debilidad del otro, el punto en contra para yo hacerme el mejor, que soy una mejor persona que él. Finalmente todo esto es menospreciar y degradar a las personas. Tenemos que dar respeto, ¿cierto?, a cada persona según lo merece. Respeto por su edad, por su experiencia, por su inteligencia, por lo que sea, por lo que estudió, por su cargo, por su posición, porque mi padre, porque mi madre, como sea. Respetar al prójimo. Así también en el judaísmo, ¿cierto?, se estila tener un orden para las bendiciones. Amban. Em, voy a, vamos a reforzar el tema del orden. En verdad eso es lo que continúa. Si lo quieren ahí anotar.
este es el orden y esta es la halajá, finalmente. Esa fue una introducción redactada, pero para reforzar y concluir. Este capítulo, ¿cierto?, nos habla de la prioridad de las bendiciones. El punto 1 es, cuando se cuenta con mucha variedad de alimentos, el orden de la prioridad para bendecir es el siguiente. Primero, Amotzi. Uno escribe ya. Primero, Amotzi. Se bendice Amotzi, por el pan. Segundo, por Mesonot, por los alimentos. Y tiene que ver con el pan de trigo. El pan de trigo tiene prioridad al pan de cebada. O sea, son bizcochos, ¿cierto? Es preparado de estos granos. Y en cuanto a eso, si uno preparó con algún grano de trigo que no es pan en sí, tiene prioridad sobre cebada y así, según el orden que da la Torá. Después le sigue las frutas de las 7 especies, de los 7 frutos, ¿cierto?, de Israel. Que es la uva, es el higo, es la granada, es la aceituna y es el dátil. Y aun si otra fruta le apetece más. Entonces se bendice, por ejemplo, Boré Peri Aetz. Pero se bendice por la uva, pero no por la manzana. O sea, si hay una variedad de frutas, de las 7 especies, se puede bendecir según el orden: uva, higo, granada, aceituna, dátil. ¿Okay? Pero si alguna de entre este mismo grupo se le apetece más, y eso es lo que mencionamos de la quemara, se bendice por la que le agrada más. ¿Ya? Eso es lo que decía la halajá. Luego, por el vino. Aunque la aceituna y el dátil tienen prioridad ante el vino, aún así se hace por el vino. ¿Okay? Entonces, pan, derivado de los granos, ¿cierto?, de la tierra de Israel, las frutas de las tierras de Israel, vino. Y el orden de prioridad de las 7 especias, para entenderlo, eso es la aceituna, es el dátil, es la uva, es el higo, es la granada. Eso de las 7 especias. Después se bendice por las demás frutas de un árbol. Y después, por frutas y verduras de la tierra, se dice Boré Peri Adama, verduras u hortaliza. ¿Cierto? O sea, primero el fruto del árbol, después el fruto que se da en la tierra, las hortalizas. Boré Peri Adama. O las frutas que también se dan ahí, como no sé, melón, la sandía. Frutas de la tierra. Todo, y al final, por lo que se bendice Shehakol Nisyavid Baró. Por ejemplo, no sé, el pescado. ¿Cierto? O sea, todo lo que no esté incluido en esto anterior, Shehakol. Ese es el orden. Entonces, aunque se debe de bendecir por la fruta de las especies antes que por una fruta, si no se tiene presente la fruta de las 7 especies, no es necesario que espere a que le traigan para bendecir Boré Periaetz. O sea, pan, frutos de la tierra, ¿cierto? Los frutos perdón, las especies, las frutas de la tierra de Israel. Pero, ¿qué pasa si en el orden? Si yo, como dice acá, primero se bendice, aunque se bendice primero por las frutas, los 7 frutos de Israel, em, perdón, como se bendice primero por los frutos de Israel, antes que cualquier otra fruta que no sea de esos frutos de Israel, si no hay alguna fruta de esas 7 especies, tampoco hay que esperar, según el orden que dijimos, que le traigan una fruta de la especie de Israel, que nazca en Israel. No es necesario. Se la salta en el fondo. Ya, después. Después de bendecir por alguna fruta de las 7 especies, puede comer cualquier fruta que desee, sin tener que terminar de comer primero 27 gramos de esas frutas. O sea, como para no decir una bendición en vano. Porque si uno dice una bendición, tiene que comer sobre lo que bendijo.
Si no, estaría diciéndola en vano. Y hay una unidad de medida que uno debiese, por lo menos, cierto, comer para que esa bendición no sea en vano. Eso se vio en este mismo libro un poco antes, ¿ya? Y para mencionarlo también, cuando uno bebe también, por ejemplo, o bendice por el vino, eh, alguien puede hacerlo por uno en alguna ocasión, que dice la bendición, uno dice amén, sin tomar vino, pero cuando está ahí, cierto, en la mesa y uno dice la bendición del vino, la digo yo, no la dice otro por mí, tengo que tomar aunque sea un poquito de vino, para llenar por lo menos la mejilla. Ok, 4. Si dijo, Boré peria etz por cualquier fruta, exenta con su bendición a todas las frutas, por lo que lo leo de otra forma porque, para que se entienda mejor. Si dijo Boré peria etz por un fruto, por cualquier fruta, exenta de esta manera con su bendición a todas las frutas, por lo que no tiene que volver a bendecir aunque coma después una fruta que tenía prioridad. O sea, si usted ya bendijo Boré peria etz y quería comerse esta, y se la comió, bueno, no tiene que estar bendiciendo cada fruta que se va a comer, aunque otra tuviera prioridad antes que la que probó. Ya bendijo. 5. Es correcto anteponer la bendición Boré Priaetz a la de Boré Periadama. Sin embargo, puede anteponer la bendición Boré Periadama si esa fruta es más apetitosa para él, aun si estas son de las 5 especies. O sea, siempre se bendice, o se bendice primero por los frutos de un árbol, después los de la tierra. Se lo hago así como para memorizarlo. Pero sin embargo, también se puede anteponer una bendición de un fruto de la tierra, si es que es más apetitoso para uno. ¿Ya? Y cuando se bendice Boré Peri Adama, no exenta los alimentos que su bendición es Boré Peri Aetz. O sea, yo dije primero que bendijiste el fruto de la tierra. Con eso no estoy bendiciendo al Eterno también por comer alimentos que son del fruto del árbol. Y si dijo Shehakol ni Yavid Baró, tampoco exenta las frutas por las que se bendice Boré Peri Aetz y Boré Peri Adama. O sea, no se debe utilizar en el fondo Boré Peri, o sea, perdón, Shehakol ni Yavid Baró como un comodín para toda la mesa. Sino que si comí pescado, digo Shehakol, por ejemplo, pero eso no exenta que debo decir una bendición por un fruto o por una verdura. Se les debe bendecir posteriormente. Y esto únicamente si no puso atención en exentar dichos alimentos. ¿Ok? Aquí bastante técnico, ¿cierto? Todo el tema de los alimentos, bendiciones, que se dice antes, que se dice después. Todo esto es parte del día a día, así que yo creo que si alguien tenía muchas de estas dudas, podemos salir hoy día, ¿cierto? De alguna que otra duda, estando sentados, ¿cierto? En una mesa al comer. Vamos a, vamos a ver el siguiente capítulo. Creo que vamos a alcanzar a verlo. Sí, no, es que son cortitos. ¿Qué pasa cuando comemos dos alimentos juntos? Veamos. Que también hemos tenido, yo creo, la duda muchas veces sobre esto. Cuando comerá dos alimentos que tienen diferentes bendiciones, siendo uno el alimento principal y el otro acompaña al principal, solo se debe bendecir por el principal al principio y al final. O sea, bendigo por el alimento principal. ¿Ya? Es que el pan puede ser un acompañante. Pero en general, si se bendice por el pan, se dice Birkat Amazon al final. Yo comió pan. Pero en el fondo está diciendo al principio y al final, porque estoy comiendo alimentos de diferentes bendiciones. Recordemos que hay bendiciones al inicio y también al final. Entonces se considera la bendición del plato principal la que lleva en el fondo, la cual se recita al principio y al final. Ahora, si se va a comer lo secundario antes que lo principal, debería bendecir por el secundario primero
y luego por alimento principal. O sea, estoy bendiciendo, si me sirvieron al mismo tiempo la sopita de la entrada con el plato principal. ¿Qué hago? La bendigo por el principal. No es necesario que bendiga el principal y también la sopita, sino la comida, ¿ya? Pero si primero me sirvieron el plato secundario o la sopa, antes que el principal se bendice por la sopa y después también por un alimento más principal, o la comida como tal. Aunque la bendición del alimento principal exenta la bendición del alimento secundario que se consume solo para acompañarlo, si el alimento secundario le agrada tanto como el principal, algunas opiniones permiten que bendiga primeramente por él y posteriormente por el alimento principal. Y otras opiniones difieren, ambas maneras de proceder tienen fundamentos. O sea, hay quien dice, ok, alguien quiere bendecir al Eterno por comerse algo que está disfrutando y resulta que disfruta más la comida secundaria que la principal, bueno, que también diga una bendición. Entonces hay quien dice que no corresponde porque ya se bendijo, y otros dicen, no, pero sí, lo quiere hacer para bendecir, que lo haga. Las dos opiniones tienen fundamento, dice la alhaja. O sea, puede proceder como mejor le parezca. Cuando se come un helado en cono o la crema cubierta de chocolate en un envase de galleta, se bendice Shehakol ni Yavid Baró, aunque coma al final por sí solo el cono o la galleta, siendo lo mejor comer todo junto. O sea, ¿qué pasa? Que cuando me como un helado de cono, ese cono está hecho. ¿De qué lo hacen generalmente? Yo he visto de varios tipos, pero es como una galleta, entonces eso viene de un fruto de la tierra, una especia. Ya digamos que fuera de trigo, de cebada, no sé. Yo he visto hasta o de choclo. Pero ese cono está hecho de una parte y el helado está hecho de otra cosa. Entonces, ¿cómo bendigo? O si bendigo una galleta, pero resulta que la galleta tiene una cubierta, es bañado de chocolate. Pero la galleta tiene una formación de la especia y el chocolate no. Se debe bendecir Shehakol ni Baró porque en el fondo eh, se come todo junto. O sea, no es que primero voy a separar y voy a bendecir el cono del helado y después el helado. No, se bendice todo junto. Lo mismo que la galleta cuando tiene un relleno. ¿Ok? Si también está interesado en comer la galleta o el cono, debe bendecir por él mi mesonot. Y exenta el helado o la crema. O sea, está diciendo, en el fondo, va a comer la galleta, el cono, son alimentos, ¿cierto? Por los que se dice mesonot. Porque es como un hecho, un bizcocho, ¿cierto? Hecho de especia. Y puede exentar al helado o la crema. Y no decir shehakol. O sea, a veces hay gente que, claro, prefiere comer, le saca el relleno a las galletas, ¿no? No se las come, se come solo el bizcocho. Si desprende la galleta del helado o la crema, puede decir por cada uno la bendición correspondiente. O sea, más encima, si quiso hacer el tema más complicado y lo separó. De hecho, hay gente que cocina así, pues toma una galleta y le saca el relleno y lo va dejando a un lado. Y la galleta después la hace por otro lado y hace algo, un armado diferente. Pues muele las galletas después para echarlo arriba de algo. Y esto otro lo deja como una crema, no sé. No soy ningún chef, pero bueno, he visto videos sobre esto. Ya, luego, si comió pescado salado y quiere comer pan para retirar el sabor de su boca, no necesita bendecir por el pan. No obstante, si comió más de 27 gramos de pan, debe bendecir posteriormente Birkat Amazon. Porque es como la medida, ¿cierto? Y que se considera como degustar, en el fondo. Si comió más que solo degustar o hacer algo servicial, ya comió pan. Y dice Birkat Amazon al final. 5. Quien comió pan, queso y posteriormente fruta como postre para retirar el sabor del queso de su boca,
Lo más apropiado es que bendiga por la fruta y la coma sin pan. Además, es conveniente que cuando bendiga por el pan, tenga en mente no exentar la bendición de la fruta que comerá después. O sea, comí pan con queso. Pero como quedé con la boca salada, después quiero comer un postre. Quiero sacarme ese sabor del salado. Bueno, lo apropiado es bendecir por la fruta eh, y comerla sin pan. O sea, la como después. Y como la como después, la bendigo después. O sea, tengo que bendecir el postre. Quiero una conclusión, tengo que bendecir por el postre. Que lo sirvo en la mesa. ¿Ok? ¿Quién come arroz o cualquier guisado con pollo o carne? Si la carne está mezclada con el arroz, debe bendecir únicamente Boremine Mezonot, por el arroz. ¿Ok? O sea, tengo arroz y cualquier guisado. Si está mezclada la carne con el arroz, y ahí la revolví, ¿cierto? Bien, digo Boremine Mezonot, por el arroz. Sin embargo, si el arroz y la carne están separados, come primero arroz y posteriormente la carne, debe bendecir cada uno por separado. O sea, em, ¿cuál podría ser un ejemplo de esto? Como un... em, ¿cómo se llama cuando al arroz le echan? He visto que eso, no sé si eso tiene un nombre en particular. Pero bueno, revuelven, pican la carne, con el arroz le echan papitas, zanahoria, lo dejan todo revuelto. Se dice por Eminem Mesonot. Pero claro, si está todo separado, se come primero arroz. Y después, claro, como una carbonada. Y después como la carne, primero el arroz como una entrada, no sé, con algo, después la carne se bendicen por separado. Y cuando se come arroz con verduras, se bendice por Eminem Mesonot, por todo. O sea, tiene prioridad. Como ya hemos dicho, ¿cierto? El tema del fruto, como la especie, ¿cierto? De la tierra que hace como la base, por así decirlo. O lo que tiene mayor cantidad, en este caso, por sobre la verdura. ¿Ya? Esto es lo último. Y cuando se dispone a comer pastel con té o café, debe bendecir Boremi Nemezunot por el pastel. Y después de probar el pastel, bendecir Sheakol Niavid Baró por el café o el té. O sea, ¿qué se dice cuando uno se toma un café? Sheakol Niavid Baró. Y si me como un pastelito, Boremi Nemezunot. Por ese bizcochito. Entonces, bendice cada una de las cosas. Lleguemos hasta aquí. Para alcanzar a recordar las cosas que hemos hablado, que hemos visto. Así que espero que este tema, muy práctico, ¿cierto? Que está en la mesa de cada uno, siempre. Muchas veces está la inquietud que bendigo ahora, que viene después. La intención de todo esto es bendecir al Altísimo. Como dice la canción, bendigamos al Altísimo. Entonces, esto no es para complicarnos la vida, simplemente es para bendecirlo por toda bendición que Él nos ha dado. Porque el Eterno nos bendijo con el pan, nos bendijo con los frutos de la tierra, nos bendijo con los frutos del árbol, de la tierra que Él nos prometió. Nos bendijo con todo tipo de bien. Por lo tanto, sobre cada uno de esos bienes le bendecimos y le agradecemos, ¿cierto? Hay otras leyes más, por ejemplo, cuando uno come algo por primera vez en la temporada, dice Shehejiyanu, también para bendecir al Eterno por haber podido llegar a ese momento, a esa temporada y poder comer esa fruta, por ejemplo. Entonces, el asunto es bendecir. Como dice la escritura, comerás, ¿cierto? Bendecirás al Eterno tu Dios. Y cuanto más en Shabbat, y en Shabbat es cuando, ¿cierto?, tomamos más la costumbre, la tradición y somos más observantes. Porque en Shabbat se dicen muchas bendiciones. Hay quienes dicen, dentro de la halajá, que hay que decir 100 bendiciones. Entonces, bendecimos todo el día al Eterno por lo que hacemos, lo que comemos, cómo nos levantamos, por todo tipo de cosas. Y esa es la intención siempre, bendecir al Eterno por sus buenas bondades para con cada uno de nosotros. Y con orden. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabu a todos.